¿Qué tal, chavales? Aprovechando la situación en la que nos encontramos actualmente, voy a proponerme explicar un poquito en qué consiste un plan de emergencia familiar. Más adelante haré unas presentaciones con PowerPoint o Keynote, que en este caso es el que voy a utilizar yo, y será un poquito más visual. Ahora simplemente voy a contar un poquito la charla y unos conceptos muy básicos de en qué consiste dicho plan. Lo primero es saber qué es un plan de emergencia familiar. Un plan de emergencia familiar es una herramienta que nos va a permitir saber qué hacer y sobre todo cómo comportarnos cuando se presente una emergencia en nuestra zona y que influya directamente en nuestro grupo familiar. Lo primero que haremos es desarrollar el plan. ¿Y cómo lo desarrollamos? Pues principalmente haremos un croquis de lo que es nuestra vivienda, identificando puntos peligrosos. En un piso de diferentes alturas pues puede ser algo muy obvio que la zona más peligrosa pueda ser la cocina, pero en una vivienda unifamiliar, en un chalet, en una casa de campo, etcétera, puede haber muchísimos puntos peligrosos como pueden ser depósitos de gas, depósitos de combustible, etcétera. Vamos a indicarlos en un croquis que haremos de nuestra vivienda con unos triángulos. Sobre todo indicarlos claramente para poder interpretarlos cualquier miembro de la familia. Vamos a hacer también unas rutas de evacuación que nunca tienen por qué ser la puerta principal de la vivienda. Hay que estudiar bien nuestro plano para poder identificar posibles puntos de evacuación, como pueden ser, si es una vivienda de baja altura, algunas de las ventanas siempre que sean opuestas, etcétera. Vamos a hacer también una ruta de evacuación externa. Esto para mí es casi lo más importante. Para ello haremos un croquis del entorno de nuestra zona, dibujando un punto de encuentro en el que vamos a poner eh, una ruta segura hacia ese punto. El punto en sí puede realmente convertirse inseguro a lo largo de la emergencia, pero lo primero es el punto más cercano para cuando evacuemos la vivienda poder reunirnos. Todos los componentes deben tener claro el punto. No vale decir voy a dirigirme al punto de encuentro que habíamos hablado, pero es que como también hay una zona segura, no, no. O sea, el punto de encuentro es el más cercano a la vivienda. Luego vamos a señalar una zona segura en el que para poderla buscar nos tendremos que documentar bastante bien de nuestra zona donde vivamos. Si tenemos muy claro un lugar en el que no corramos un peligro inmediato a raíz de la emergencia, pues lo identificaremos claramente como zona segura, no como punto de encuentro, repito, sino como zona segura. A continuación, vamos a hacer una parte del plan que se llama reducción de riesgos. En la reducción de riesgos vamos a hacer una especie de cuadro en el que identificaremos amenazas, vulnerabilidades y acciones para reducir dicho riesgo. Como veis, este plan no se hace en 2 días. Esto tiene que ser un ejercicio muy laborioso, de documentarse mucho, de sentarnos unos cuantos días a debatir entre los miembros de la familia o con expertos. Un ejemplo de un cuadro de riesgos, pues podemos poner en la amenaza inundaciones, vulnerabilidades, pues que son viviendas en zona baja. Acciones para reducir riesgos, pues limpiar alcantarillados, sumideros, etcétera. Epidemias, como estamos viviendo ahora, pues tendremos como vulnerabilidades al grupo familiar más expuesto, como pueden ser personas mayores o con patologías respiratorias, y las acciones para reducir riesgos, pues con tener una higiene de manos estricta, mascarillas, eh, tener compartimentado a esos pacientes, etcétera. ¿Con esto qué quiero decir? En un cuadro de riesgos tiene que ser completamente actualizado. O sea, ahora estamos hablando del coronavirus, pero en cualquier otra circunstancia
podemos tener riesgos diferentes, como vivir muy cerca de una estación de servicio, una gasolinera, un almacén de productos químicos, etcétera. Los riesgos son infinitos. Luego tenemos que identificar a nuestra familia. En ese cuadro tendremos que poner el nombre, la edad de cada miembro. Si conocemos a nuestros hijos no hace falta poner la edad, pero es el ejemplo de cómo estructurar bien un plan. Y la responsabilidad de cada miembro en el plan. Un ejemplo, Antonio, 49 años, se dedicará al apoyo en la evacuación. María, 43, se encargará de desconectar todo el fluido eléctrico. Adriana, 15 años, seguridad de la mascota, se encargará de cogerla, de coger toda su documentación, etcétera. Miguel, 11 años, verificar que todos los miembros tengan su mochila de emergencia. Esto es algo muy obvio, pero es muy importante tenerlo por escrito para que todos tengamos claro qué tenemos que hacer cuando se presente la emergencia. ¿Qué haremos cuando no estemos juntos? Un plan de emergencia familiar, la importancia que tiene es en cualquier ocasión podemos encontrarnos con que no estemos reunidos. O sea, uno esté trabajando, otro esté en el colegio, etcétera. Entonces, en otro cuadro vamos a apuntar el nombre a través de los integrantes, pero sobre todo los que normalmente no se encuentren en el domicilio. También vamos a incluir a los familiares que no vivan en nuestra ciudad, pero que queramos incluir en el plan. Ejemplo, Lucía, acciones, pues movilizarse al polideportivo de la zona para realizar ahí un punto de encuentro con los demás. Estamos hablando de acciones en caso de que no estemos todos reunidos, porque el punto de encuentro más cercano a la vivienda puede ser uno, pero el punto de encuentro cuando estemos los miembros de la familia separados puede ser otro. Otro ejemplo, María, recoger a los niños en el punto de encuentro del colegio. Elena, en este caso le indico, por ejemplo, si fuera hija. Esperar a mamá en el punto de encuentro del colegio. Todos estos cuadros tienen que ser muy claros y con unas acciones que no tengan duda en ningún miembro. Luego tendremos que poner un grupo de atención prioritaria, que van a ser las personas que sean mayores, embarazadas, con enfermedades o personas con alguna discapacidad y sobre todo también niños pequeños. Indicaremos quién, en mayúsculas, se hará cargo de cada uno de ellos. No voy a hablar nada de la mochila de emergencias porque ya tenéis un vídeo en el canal. Ya me gustaría preparar el de la mochila de emergencia de 72 horas, pero de momento lo tengo ahí parado. La mochila tiene que estar siempre revisada, lista y a mano. No hay que andar rebuscando en el trastero ni en un armario, no. Tiene que estar lista en un sitio accesible y que no tenga ninguno del contenido esté caducado, etcétera. Tenemos que revisar, como cualquier plan, hacer una revisión periódica. Tenemos que mirarlo, tenemos que ver con la familia todos los puntos, tenemos que sacar conclusiones, tenemos que hacer ejercicios periódicos, simulacros, como hablamos los profesionales de emergencias. Si no ha habido ningún cambio sustancial, tendremos que hacerlo anualmente. Y si hay algún cambio sustancial, pues algún miembro que ya no vive con nosotros o algún punto de la vivienda que ahora se haya convertido en peligroso, tendremos que indicarlo y actualizarlo. La ubicación del plan tiene que estar, lógicamente, en un sitio visible y accesible para todos. Y cuando hagamos el simulacro, tenemos que cronometrarlo. Durante el mismo no vamos a hacer ningún comentario de hemos fallado en esto, hemos fallado en lo otro. Se realiza a saco a ver cómo sale. Y una vez al finalizar es cuando corregiremos errores y veremos qué puntos a modificar podemos incluir. Bueno, esto es un resumen muy rápido, pero creo que era necesario que estos planes hay que tenerlos preparados cuando no ha ocurrido la emergencia, sino en el minuto -1, como digo yo. Esto tiene que ser previo a la emergencia. Espero que os haya picado un poquito el gusanillo de este asunto y nada, a ver si preparamos un vídeo más completo con esquemas para que sea más visual. Venga, un saludo.